hard to breathe, but that's alright. Hush. Hey, ¿qué tal cracks? ¿Qué tal cratsitas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal de Tony Super Saiyan Blue. Y bueno amigos, el día de hoy les traigo un pequeño video de un versus que tuvimos. Y bueno, les daré unos consejos de ahí cómo ir jugando y desempeñándose en versus de clanes. Y bueno cracks, lo que tienen que hacer es marcar un lugar de caída o por ejemplo ponerse de acuerdo entre sus compañeros del clan, así que con los que hicieron el versus, más que nada en el Discord, es una herramienta esencial en esto de los versus. Ponerse de acuerdo en el lugar de caída que va a tener cada uno y elegir buena zona de luteo. Por ejemplo aquí pues los dejo en esta parte donde estoy looteando todo mi armamento lo más rápido posible. Lo recomendable es que looteen una zona donde más haya cosas. Por ejemplo, a mí me tocó en esta zona azul. Y bueno, pues a ustedes les puede tocar en alguna otra más, pero lo recomendable pues es que caigan en zona donde sepan que hay buen loot. Y más que nada pues que looteen rápido para estar rápido en una buena posición, tomar buena posición. Les recomiendo que looteen lo suficientemente rápido para acabar de lootear en la primera o segunda zona. Los clanes competitivos así que como que juegan más rápido, lootean más rápido. Ya la primera zona, ellos ya están bien looteados antes de la primera zona y se van a agarrar posición a donde toque cerrar zona, por ejemplo Peak, Pochin o algún lugar así. Lo recomendable es que vayan looteando rápido. Yo por ejemplo ya va a cerrar la primera zona casi, ya la marcó y pues me voy hasta la posición donde me marcan mis compañeros. Y bueno amigos, lo dejo con esta parte en lo que llegamos a la posición donde están ellos. En el camino pueden ir looteando igual, pueden ir agarrando objetos. Aquí les aumenté la velocidad para que puedan ir viendo cómo voy looteando, cómo voy agarrando armas. Y bueno, pues ya vamos llegando hasta la posición donde estamos. También es muy esencial que utilicen los visores. En este momento estamos llegando a la posición donde aparecieron enemigos en la parte de enfrente, en la casa de Pic. Y bueno, ahí nos empezaron a disparar y empezamos a llegar nosotros. Ahora sí que agarrar posición, ellos nos ganaron esta vez. Ya tenían posición ahí porque les tocó ese lado de caída. Muy buena estrategia de los enemigos, la verdad. Y bueno, pues ahí nos empezaron a disparar. Yo estaba intentando apuntarle a la cabeza a este compa, pero no le atinaba, ahora sí que no le atinaba. Y lo malo es que bugueaba mira. También eso crafts tienen que tener, por así decirlo, mucha precaución con que les bugueen la mira. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahí estaba intentando apoyar a mi escuadra porque pues estábamos nosotros en esa posición y creo que en esta parte me derriban. Como pueden ver en unos minutos me derriban porque me estaba bugueando la mira. Como pueden ver no tenía punto rojo. Eso es muy peligroso porque te tiran de una. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí mi compañero me revivió y pues me curé de balazo para apoyar. Así que con un botiquín y a curarse con el alok. Bueno amigos, pues ahí me curé, me estoy curando como pueden ver, recargo y pues intento decirles que a mis compañeros que están bugueando mira y ellos ya lo notaron igual. Ahora sí que nos están bugueando mira y pues tenemos que aplicar la misma igual, intentar buguear mira que no nos maten. En esta parte pues creo que ya me había medio bugueado, pero pues con un movimiento mal se te desbuguea la mira. Pero bueno, hay que jugar lo más limpio posible, sin estas trampas, sin estos timos. Yo trato de jugar sin eso, pero bueno, si me la aplican, la aplico, esa es la ley. Bueno compañeros, pues ahí pueden ver que estamos en la zona, estamos tratando de aguantarla. Ahí como pueden ver estoy tratando de apuntarles a ellos, pero no hay nada, no hay punto rojo. Bueno, ahí estoy moviéndome para ir confundiendo a los enemigos. Ahí activaron al bichito, al CR7, aunque bueno, pues metimos un poco de daño, pero nada a la cabeza. Ahí tratamos de apuntar, pero pues no da punto rojo, no se asoma. Ahí pues en este punto verán que tiran a mi compañero porque le bugueó la mira y verán que no se asomó en ningún momento el enemigo de allá. Pero bueno, como pueden ver es que bugueaba la mira. Pero hay que tener mucho cuidado con eso y pues pararse duro y estar cubiertos y tener a un compañero a corta distancia. Lo recomendable es para estos casos pues que igual intenten buguear mira para que no les den a la cabeza porque si no se los revientan cracks. Aquí en esta parte pues me estaba moviendo para ir confundiendo a los enemigos y matando a otros y pues
La verdad no maté a muchos, pero pues ahí anduve apoyando, curando a los que habían tirado. Ahí pues nos fuimos al rush, dijeron vámonos al rush y ahí lo vamos a seguir. Nos fuimos al rush todos a seguirlos a ver qué. Y bueno, procedimos primero por la bardita para agarrar cobertura porque pueden estar ellos ahí arriba o nosotros podemos morir. En este punto fuimos al rush, pero me tocó ir solo y me topé con el enemigo por la espalda, me había metido daño y de ahí fui yo a intentar dispararle, pero me tiró como pueden ver, me topó por la espalda. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que cuidar la espalda, compañeros, no hay que confiarse, en este caso a mí me tocó confiarme. Así que bueno, mi consejo es no entres solos al rush porque se los van a tirar como a mí. Ahí pueden ver, no todos somos buenos, así que hay que aprender de nuestros errores, cracks. En este punto ya me mataron. En este punto por aquí me mataron. No, ahora sí que no pensé bien mi jugada y me terminaron matando, cracks. Bueno, aquí mis compañeros seguían vivos. Ellos creo que sí la pensaron más, no se arriesgaron tanto como nosotros. Nosotros nos metimos al rush y fuimos todos nada más. Creímos que iban toda la escuadra como habían dicho, pero no. Aquí mi compañero Diego se mató a uno y a este lo reventó, al que nos había tirado se lo reventó. Así que muy buena por él. Ahí estuvo compañero nuestro compañero. Ahora sí que pues si no te agarran por la espalda no es tan difícil, no como a mí que me agarraron por la espalda y valió gorro. Bueno, muy buena estos compañeros, los felicito, se la rifaron ahí. Ahí le mete un cabecero todo rojo, muy buena el crack, se la rifó. Muchas felicitaciones al crack. Y bueno, pues creo que ahí ya había terminado el versus, ya lo habíamos ganado. En esta parte ya lo habíamos ganado y pues estuvo muy bueno el versus, muy rápido. Nos movimos bien, marcamos zona, cada quien su zona de caída como debe de ser. Primero que nada marcar su zona de caída y ver bien qué lado les toca, acomodarse bien. Y más que nada estos son para los nuevos que empiezan ahora sí que en el mundo de los versus, para los nuevos. Ya para los viejos pues ya que ya saben, ya que le va a venir una enseñar. Yo les estoy dando los consejos que he aprendido a lo largo de que voy jugando con mis amigos y vamos haciendo versus y todo eso. Bueno, pues esos son algunos consejos. En este punto ya habían ganado la partida ellos, los cracks, se la rifaron. Ya la habían ganado y pues esos son unos pequeños consejitos que les quería dar, cracks. Y bueno, eso era todo por esta parte. Y bueno, cracks, aquí estamos en esta parte donde los compañeros están dando las indicaciones y bueno, los dejo para que las escuchen. Oye, estrella 1000, que chicos agarre Capitón porque es Félix. campero y se cruza. Vente que hacen entonces, güey. ¿Dónde Escúchame, vamos? mi escuadra ¿Dónde? somos un. Cállense ya. Tony, agárrate Factory, Tiki y Diego, agárrense Puchino. Yo me agarro Mars. Bueno, cracks, después de haber escuchado las indicaciones de nuestros compañeros, pues fuimos, caímos y nos vamos a lootear directo a donde íbamos. Ahí me quité un poco de vida, pero nada que no se recupere. Nos fuimos hasta la zona de Factory para empezar a lootear. Y bueno, se los adelanto para que no vean todo lo que anduve looteando. El chiste es conseguir armamento rápido antes de la primera zona para irse moviendo, ir agarrando buena zona y pues ir looteando lo más rápido que se pueda. En este caso lo adelanté, pero lo mínimo que nosotros tardamos a veces es pues lootear en la primera zona y de ahí empezar a moverse. Aquí andaba viendo algún arma que me gustara, con la cual me acomodara mejor, porque bueno, hay que ocupar las que con mejor te acomodas. Ahora sí que con la que te acomodas mejor, o el arma que te acomodas mejor, y ir bien equipado y pues para pararse duro. Dentro de zona es la piedra que está después de Casa TC, subiendo de Factory, Alexi. La que siempre Para en agarramos. persona hacerle una emotiza al Félix. Zona de nuevo, vamos a ganarle zona de nuevo, ya todo. Y aquí estaban dando indicaciones de dónde tocaba la zona, dónde teníamos que movernos. Ahí nos marcó la zona verde del visor. Pues lo esencial es utilizar el visor y pues ir haciendo caso a las indicaciones que te dan tus compañeros. Si eres de los que mandan, pues tienes que saber dirigir bien a tu escuadra y pues ir viendo bien a dónde se van a mover. Y pues como nosotros tenemos varios, o sea, tenemos a uno por escuadra, por las 4 escuadras que va dirigiendo a cada uno de nosotros para no confundirnos tanto. Y pues cada uno dirige y le dice al líder general qué se procederá a hacer. Y así pues el líder general toma una decisión y pues ya nos da las indicaciones que vamos a seguir.
así para que no hablen todos y pues haya un orden en el juego y pues no nos, ahora sí que no nos revolvamos tanto. Bueno, aquí habían avisado que el danger estaba en esa parte. Bueno, normalmente cuando aparece un danger, pues nosotros los interpretamos de otra manera, los vemos más como una alerta donde está el enemigo. A veces, muchas veces nos ha tocado donde aparecen los enemigos o están en esa zona o por ese lugar o hacia esa dirección. Normalmente aparecen o están ahí. Normalmente les aparece el danger cuando hay gente. Nosotros lo hemos usado así, nos ha servido bien para saber dónde están los enemigos y pues matarlos o llegarles y armar una estrategia ahí, subir, ganar cobertura en alguna casa, ganar cobertura, acomodarnos bien y todo eso. Bueno, cuando pues todavía no se muevan y tienes la oportunidad, puedes empezar a crear paredes glue trayendo la habilidad del pingüinito y pues ahí te pones a crear paredes dependiendo las habilidades que uses en el versus. Por ejemplo, yo utilizo las habilidades de movilidad porque pues yo a veces me muevo rápido o me meto a rush y pues eso me ayuda mucho para poder aguantar y pues correr más rápido cuando dado caso ya no aguante en el rush, pues salir corriendo y que no me maten. Pero bueno, yo las utilizo así, me suele funcionar, pero pues cada quien se desempeña de la manera que quiere. Bueno, aquí nos pusimos a crear las paredes, pero habían dicho que los enemigos estaban en el desnivel de Bimasaki, en la parte donde está la gasolinera. Bueno, ahí procedimos a movernos como de costumbre, o sea, dan indicaciones y te vas moviendo de una para apoyar a los demás del clan. Nos fuimos moviendo, ya nos habían dado las indicaciones los camaradas. Nos fuimos moviendo por todo aquí, bajando, checando que no viniera nadie, revisando que no nos fueran a dar bajando porque te dan pa'l piso, compa. Bueno, ahí nos movimos, tratamos de ir agarrando cobertura. Yo me puse un árbol para ver los enemigos y que no me dispararan. Ahí intenté apuntar, me marcó punto rojo, pero no le pude dar. Ahí estuvimos revisando, viendo que no hubiera nadie. Y pues bueno, agarrar cobertura en arbolito. Ahí pudimos ver que están abajo de la casa de madera y en la casa de L que está por Kimasaki. Ahí me metieron daño, sepa Dios cómo, pero me metieron daño, yo estaba cubierto. Bueno, eso es lo malo, que te voy a mirar o el internet muchas veces falla. Hay que estar muy atento con eso. Bueno, ahí como pueden ver el chismoso, el dron, los delató a todos, ahí estaban metidos todos y cada uno de ellos. Y bueno, cracks, aquí como pueden ver me metieron mucho daño al chaleco, no lo logré ver al enemigo. Como pueden ver tienen su buena estrategia, buguear mira en el desnivel. Eso es una buena estrategia igual, jugar de esa forma, cada quien juega a su manera en los versus. Es válido eso en los versus, pero pues cada versus o cada clan tiene sus reglas y pues en esta ocasión jugamos con las nuestras, pero pues todo eso es válido. Aquí vimos que pues estaba difícil meterle daño ahí por esa zona y pues procedieron a dar indicaciones de que nos moviéramos hacia Bimasaki, solamente la escuadra donde estaba yo. Bueno, pusimos a movernos en nuestra escuadra y nos fuimos hacia Bimasaki para darle la vuelta por la planta nuclear. Nos fuimos dando la vuelta todo por allá, dándole la espalda a los enemigos, dando para su espalda, y pues en esa parte le íbamos a caer para matarlos. Y bueno, cracks, aquí ya estamos llegándole por la espalda a los enemigos y bueno, vamos llegando aquí a posicionarnos. Ahí ya los teníamos por la espalda y pues le metieron mucho daño a uno de nuestros compañeros y llegamos aquí. Lamentablemente pues aquí yo no pude hacer mucho, que digamos, intenté meter un poco de daño, pero tenía bugueada el arma. Bueno, tenía bugueado mis botones en el teclado, ya que juego en PC. Ahí si alguno sabe, que me deja una recomendación de cómo configurar mi teclado. Lamentablemente me metí daño por andar bugueado. Intenté poner pared, pero pues bueno, se puso la mina. Desgraciadamente se puso la mina. Y bueno, aquí me tiré al suelo para curarme. Y pues ahí ya le habíamos metido daño al enemigo. Luego nos movimos ahí, tiraron algunos de mis compañeros,
pero bueno, yo no pude hacer mucho que digamos debido a ese bug de la mira que tuve, ese bug de mi teclado y de mi configuración. Bueno, aquí nos dijeron regresémonos ya que la zona iba cerrando, y pues el único lugar por donde podíamos regresar era por mismo donde entramos, ya que pues si nos íbamos por el otro lado nos iban a agarrar directamente en campo abierto. Y pues aquí por Dima, por donde entramos, pues hay cobertura por las casas, y pues a ustedes les puede servir de mucho en dado caso les suceda lo mismo. Se pueden venir por las coberturas y pues ahí se cubren y se curan y siguen avanzando con paredes, cracks. Bueno, aquí nos fuimos moviendo para agarrar altura en el cerrito de aquí arriba de Pic, por Casa Verde, que está por Tirolesa. Subimos hasta allá y bueno, pues ahí nos los fuimos encontrando. Nos gritaron, nos avisaron que estaban abajo y pues que teníamos que romper paredes. Bueno, aquí nos posicionamos en la torre para que no nos vieran, no nos metieran tanto daño, y aquí pues yo me puse a apuntar a ver si encontraba alguno, y pues por suerte iba subiendo uno, pero pues se puso pared antes de subir. Gracias a que estuvimos aquí nos paramos duro y pues evitamos que subieran así los enemigos. Por allá quería subir uno, pues empezamos a meter daño, pero pues me estaban disparando por otro lado. Puse pared, pero pues la puse mal porque se me bugueó, crack. Bueno, aquí pues me tenía que curar y pues ya me estaba curando para que no me tirara. En esta parte pues aquí estuve tratando de moverme para agarrar cobertura y encontrar algún enemigo y matarlo, pero pues nada, crack, se ocultaron todas estas paredes. Ahí nos pusimos a romper paredes y a rematar a los enemigos que habían tirado. Aquí nos estuvimos moviendo tantito, a esperar a que ellos avanzaran más o que los presionara la zona para que se moviera. Como siempre, ya saben, lo mejor es tener altura, tener buena posición, estar con tu equipo, no separarte, porque si no te van a tirar más rápido. Bueno, aquí nos movimos, ya había tirado a uno de nuestros compañeros. Nos fuimos moviendo y pues me puse a agarrar un poco de loot de nuestro compañero que tiraron. Y pues ahí iba avanzando uno, le logramos meter 2 cabeceros, aunque bueno, creo que no me los contó porque todavía tardaron en tirar a ese compa. Aquí lo tratamos de rematar, pero pues bueno, se escondió, agarró cobertura en la gasolinera. Creo que en esta parte pues solo faltaban pocos enemigos y pues nos fuimos moviendo a rushear a los que faltaban, crack. Aquí trataba de apuntarle a algún otro, pero pues no había nadie allá, era del mismo clan. Y al parecer pues creo que aquí ya habían matado al último, ya no quedaba nadie, ya solamente éramos nosotros, o creo que quedaban algunos pocos. Pero pues en esta parte nos dijeron vayan a rushear y pues nos movimos para apoyar. Pero bueno, creo que ya no había nadie en esta parte y pues ya habíamos ganado prácticamente el versus. Ya no había nadie del otro clan y pues aquí pues ya habíamos terminado y pues nos volvimos a tomar la foto. Nos procedimos a acomodar bien, a checar si había alguno arriba. Ya estábamos confiados, pero sí había uno arriba y lo terminaron de rematar, crack. Ese fue el último que faltó. Ya nos estábamos confiando que habíamos ganado, pero no, crack, faltaba uno. En esta parte pues ya habíamos ganado la partida y pues dijimos que se iba a tomar la foto, a lo cual procedí yo a ir a tomarla, creo, o un amigo, un compañero del clan. Y pues hasta aquí ganamos el versus, ahora sí que utilizando las estrategias que ya les planteé, las que les dije, de estar con su equipo, no separarse y pues más que nada apoyarlos en el versus, comunicarse y lootear rápido, crack. Y bueno, crack, eso era todo por el video de hoy, nos vemos, bye bye.